Tres, ya. Muy bien, buenas tardes a amigos de todo el Perú, amigos de la Federal, nuevamente aquí en esta aventura virtual de tener diferentes enfoques, diferentes exposiciones en el carácter técnico, profesional y también de experiencias. Y también tenemos a nuestras autoridades que nos van diciendo sobre el qué hacer en cada una de sus municipalidades. Entonces, el día de hoy tenemos una exposición sobre a ver, un ratito, la exposición se trata sobre retos de la planificación y la gestión territorial en Apurímac. Y quien nos va a disertar va a ser la geógrafa Nancy Huicahuanaco Josfo, ¿no? Ella nos va a hablar sobre ese tema y esperemos tener ya algo más concreto sobre los temas que está pasando en esta región Apurímac. Adelante, Nancy, buenas tardes. Gracias de antemano por el esfuerzo, por el tiempo que está dedicando para darnos esta pequeña charla. Gracias. Muy buenas tardes, César. Muy buenas tardes a toda la institución federal que me invita en esta ocasión a poder darme un espacio para un poco compartir con los colegas de Apurímac y de todo el Perú acerca de este gran tema que viene siendo siempre un desafío para nuestro país, hablar justamente de la planificación y la gestión del territorio y los retos que ello representa para la región, ¿no? Y bueno, quiero empezar mencionando que... ¿Es posible que abras tu Sí, pantalla? ¿aló? ¿Me escuchan? ¿Es posible que abras tu pantalla, por favor, con tu Sí, audio? sí, por supuesto. Que sea Ya, no te bonito. preocupes. En modo de presentación. ¿Ya? ¿Ahora sí? No, tu Pantalla, pantalla por favor. para verte a ti. Ya no importa, no, sí, ya sigue, no, porque si no vamos a tener más problemas. Sigue nomás, sigue nomás. Ah, ¿te refieres a la pantalla del video? Sí, ¿Sí? de video, sí, claro. ¿Sí? ¿Ahora se puede ver? No, se ve la pantalla de tu laptop, ¿no? Tu laptop no te está tomando en todo caso, ¿cómo se llama? La pantalla de tu persona para la exposición. A eso me refiero. Ah, ya, ya. Ya, No, ya, ya. No, si no, eso no sé cómo estará esa opción. si no, Ya, continúa nomás, por perfecto. favor. Continúa Ya, nomás, Nancy. perfecto. Gracias. Bien, bien César. Bueno, como ya mencionaba hace un momento, gracias por la oportunidad de tener este espacio, de poder un poco compartir con los colegas la importancia que tiene la planificación y la gestión del territorio para el departamento de Apurímac en un contexto actual, ¿no? Que nos encontramos de muchos desafíos, en la cual el tema territorial cada vez se vuelve un tema vital, importante para poder justamente desarrollar, apalancar el ansiado desarrollo territorial que buscamos todos y que eso represente finalmente la mejora de las condiciones de vida, de la calidad de vida de la población, en función también a todo el recurso, digamos, natural, social, cultural que el territorio tiene en sí. Bueno, aquí tengo un mapa en la vista que todos pueden ver. La región Apurímac, el departamento de Apurímac ha sido un territorio bastante de mucha historia. En su proceso histórico ha tenido mucha influencia definitivamente del Cusco, no ha sido un territorio aislado, es un territorio que se encuentra dentro de la macrorregión sur. Por lo tanto, sus dinámicas territoriales que tiene Apurímac está muy relacionado, con, por ejemplo, con los departamentos de Cusco, inclusive hasta Madre de Dios. Tenemos actualmente, según una revisión biográfica que se ha hecho a lo largo de este tiempo en mi trabajo, ha sido también, tenemos un atlas a nivel del país, de la región Inca, en la cual da indicios de que Apurímac, por ejemplo, desde la época incaica, ha tenido mucho vínculo, ¿no es cierto?, con el Cusco y también con parte de Madre de Dios. Entonces, hablamos no solamente de un territorio político administrativamente como departamento de Apurímac, sino sobre todo de un territorio que tenía mucha influencia, mucha relación con los territorios que están, como los vuelvo a mencionar, en la macrorregión sur. ¿Echaste alcohol a tu pastilla? Y eso le da una funcionalidad bastante particular ¿Tu a mano? ¿Echaste alcohol también? respecto a otros departamentos. Hay un audio en el fondo. Ya, pues le pedí paltas para Por favor, cocina. cierren sus audios, por favor, cierren sus audios. A Lorena. Amigos. Ahí le he dejado.
No, todavía no, Doctor, me tiene que dar a mí. César, Marta, apaga tú a todos. César, apaga a todos. Marta, cierra tu audio, por favor. Sigue, Nancy, por favor. Bien. Continúo. Entonces, como ya vuelvo a mencionar, para una síntesis en este punto, lo que quiero resaltar aquí es que Apurímac, por años, históricamente, ha cumplido un rol importante en la macrorregión sur. Y eso tenemos de tomar en cuenta porque no podemos seguir pensando en desarrollo, en planificación, gestión territorial, solamente mirando al departamento de Apurímac como una unidad o entidad político-administrativa, sino tenemos que romper ese chip y empezar a ver a que Apurímac forma un papel importante, pero como macrorregión sur, es decir, tiene una importante conexión con Cusco, con otros departamentos del sur por las nuevas dinámicas que se están viviendo en el día a día, lo ha posicionado en un lugar importante, con mucha expectativa referente a los planes territoriales que ahora se están trabajando y que más adelante voy a mencionarlos. Entonces tiene una posición muy importante y también obviamente tiene muchos desafíos frente a ello, porque no solamente tiene importantes recursos, sino también tiene desafíos que todavía tiene que seguir superando en términos sociales, culturales, de desarrollo humano, y eso es un tema que me invita esta tarde a poder compartirles esta presentación. Bien, ahora voy a presentar un poco el contenido de lo que voy a abordar en esta presentación. Primero voy a empezar explicando a qué nos referimos con planificación, gestión, territorio, dinámica territorial, y en un segundo momento explicaré cuál es la ruta metodológica que desde mi planteamiento digamos, propongo para poder abordar la planificación del territorio, tomando en cuenta la visión, el modelo de desarrollo, que es muy importante, porque cada territorio tiene una particularidad, como vuelvo a mencionarlo, y no es una visión de desarrollo que está escrito en algún procedimiento, es una visión de desarrollo que la tiene que ir construyendo los actores regionales y locales en los territorios, y eso es algo que también vamos a mencionar con mayor detalle. Y un tercer punto, hablaré sobre los retos y las estrategias que tenemos en Apurímac respecto a la planificación y la gestión del territorio, porque si bien es cierto no hay, digamos, un sistema de planificación y gestión del territorio que articule todavía aún todos los planes, hay ciertas, digamos, avances, pero también hay propuestas que hay que seguir todavía afianzando como departamento de Apurímac en torno a lo que es la mirada que tenemos que recoger del territorio, identificando los diferentes componentes esenciales que ello conlleva. Bien, voy a empezar entonces a definir qué es planificación en sí, ¿no? Entonces, para ello también quiero mencionar que en el Perú, dentro del marco institucional, en el Perú tenemos a la entidad del CEPLAN, que es la entidad rectora en lo que es el planeamiento estratégico del país, y es inevitable no poder dejar de mencionarla, porque esta entidad tiene, como les voy a mencionar, la función, el rol de poder dar la normativa, los procedimientos en este aspecto de la planificación, y justamente de ellos es que tomo esta definición. Ellos definen a la planificación como un método de intervención para producir un cambio en un curso tendencial de eventos, ¿no? Ellos lo que con esta definición tratan de precisar es que para poder intervenir en un territorio requerimos tener esa mirada prospectiva, en primer lugar, ¿no? Entonces ahí también hay todo un conjunto de teorías, de miradas que hay que también tener en cuenta, porque el territorio sí tiene que tener en cuenta esas tendencias, ¿no? Pero también tiene que tener en cuenta esas miradas endógenas, finalmente como recurso, como potencialidad endógena, que es lo que tiene el territorio. Entonces ahí hay una complementariedad que muy bien se puede trabajar y es justamente lo que se está definiendo como parte de la planificación. Es una intervención a largo plazo que te requiere tener una mirada de esa tendencia del territorio. Luego tenemos otra definición que se entiende por la gestión. La gestión es una herramienta que permite formular y establecer objetivos de carácter prioritario. Estos objetivos de carácter prioritario deben de responder a la realidad geográfica del territorio. No pueden ser carácter prioritarios que no respondan a esa realidad. Justamente ahí es también un punto que quiero dar la precisión de que este carácter prioritario en muchos planes territoriales, revisando también uno de ellos, el de Apurímac, todavía tiene digamos, ese reto de seguir todavía afianzando el tema
territorial, porque vemos planes muy buenos, con muy buena información estadística y que es importante, pero esa mirada desde el territorio de las dinámicas socioespaciales es un tema que hay que ir fortaleciendo en el proceso para poder tener, digamos, productos, ¿no es cierto?, o resultados que permitan también finalmente afianzar el desarrollo territorial en el departamento de Apurímac. Y quería terminar en esta primera lámina en la cual presento la definición de planificación y gestión, indicar que ya no solamente podemos hablar de planificación, porque en muchos planes territoriales seguimos teniendo muchos estudios, ¿no?, de mucha importancia, que requieren un tiempo, un presupuesto para elaborarlos y que son muy importantes, pero también debemos de ir un salto más allá y también pensar en usar esos instrumentos para poder apalancar una adecuada gestión del territorio. Y esa gestión del territorio debe sustentarse definitivamente en información técnica, en información territorial, para que finalmente nuestras tomas de decisiones cada vez respondan a las necesidades y a las potencialidades que tiene nuestro territorio. ¿Qué se entiende por territorio? Ya que es un término que en muchas ocasiones a su momento repetido, ¿no? Hay muchas definiciones del territorio, he tenido ahí también un dilema para poder ahorita expresar este concepto, porque geográficamente hay muchos autores, hay muchos geógrafos que han intentado definir el territorio. Me he querido enmarcar en el caso peruano, ya que el Perú en el año 2013, dio un salto importante en esta tarea de seguir definiendo la política territorial, definiendo lo que es el territorio. Ahora, en este acuerdo nacional, en este documento que se elaboró en el 2013, dentro de lo que es la aprobación de la política de Estado de gestión del territorio, mencionan que el territorio se entiende como el espacio que comprende el suelo, del subsuelo, del dominio marítimo y el espacio aéreo que lo cubre. Hasta aquí es una definición propiamente que recogemos de la Constitución Política, pero sin embargo aquí se complementa con algo bien importante que quiero compartirles, ¿no? Aquí también se menciona que el territorio también es un conjunto, es un espacio donde se desarrolla un conjunto de relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, entre las personas y el entorno natural. Es decir, el territorio no solamente son las características físicas y geográficas o biológicas que tiene el territorio, sino también conlleva, ¿no es cierto?, un conjunto de relaciones entre las personas. Es básicamente el territorio está tiene la presencia en sí de ciertas sociedades, comunidades, ¿no es cierto?, organizaciones sociales, que son los que dinamizan su territorio. Entonces, el territorio es la parte física, biológica, social, biológica y geográfica, pero también es social y cultural, ¿no? Y también tienes un marco legal e institucional en la cual convergen intereses, identidades, culturas, poblaciones. Entonces, el territorio tiene ya ahí un dinamismo que justamente es generada por estos elementos importantes en el territorio, esas memorias, esas identidades que se construyen y que no solamente es mirar en el aspecto físico, biológico. Eso para mí es un paso importante que hemos dado dentro de lo que es el marco institucional, definiendo lo que es territorio, y sobre esa base también me gustaría mencionarles qué es dinámica territorial. La dinámica territorial es un tema que no se ha abordado mucho en la geografía tradicional, pero en la nueva geografía sí tiene mucho énfasis, tiene mucha importancia. En muchos países de Europa, del mundo entero, ya ven el tema territorial no solamente como un tema estático, porque el territorio no es un elemento inerte que permanece intacto en el territorio, sino día a día, conforme pasa el tiempo, sí, básicamente el tiempo, va viendo un conjunto de relaciones, de presiones sobre el territorio que es dinámico, cambia, ¿no? Entonces, este mismo hecho de la pandemia nos ha mostrado cómo el territorio se ha estado moviendo, la gente ha estado migrando de un lado a otro, y eso ha generado diferentes efectos o impactos en el territorio, que es importante y que desde la geografía venimos abordando en este tiempo, ¿no? La dinámica territorial en sí, entonces, se refiere a ese proceso de cambio continuo que está orientado a una triple condición de crecimiento, inclusión y sostenibilidad ambiental. Entonces, en esta siguiente lámina voy a presentarles la ruta metodológica de lo que propondría, de lo que debería ser la planificación en la gestión del territorio. Es algo de lo que en algunos instrumentos ya venimos trabajando, pero un poco he querido hacer como una síntesis a manera de poder ejemplificar y no no mostrar una ruta compleja o densa quizás para el público que ahora nos escucha. En primer lugar, la planificación del territorio y los instrumentos que vayamos a promoverla debe tener como prioridad esa mirada territorial, y que es la que estamos todavía en proceso de fortalecerla, los diferentes instrumentos.
tenemos que tener el conocimiento del territorio. Entonces, el conocimiento del territorio no solamente es hacer un inventario, ¿no es cierto?, de qué recursos tengo, dónde están, sino también caracterizarlos. Es decir, tener esa mirada, ¿no es cierto?, de la explicación y el análisis de cuáles son los elementos, ¿no es cierto?, que están presentes en mi territorio, y finalmente cuáles son esa mirada temporal que tiene y esa mirada espacial, porque no lo podemos ver solamente en un solo tiempo, sino hay que analizar cuál es su evolución, por ejemplo, cuáles los procesos que se vienen dando en el territorio, y que, como les vuelvo a mencionar, con una sola mirada no es suficiente. A veces necesitamos esa mirada de las dinámicas, de los cambios que hay en el territorio para poder tener ese conocimiento integral del territorio. Luego también tenemos que tener la mirada de la estructura, ¿no? Hay grandes estructuras que se están dando en el territorio. El solo hecho de mencionarles que Apurímac está en la macrorregión sur y ¿Pero está... quién habla así tanto? No he conocido. ¿Hola? ¿Hasta ahí me escuchan? Por favor, cierren sus micros, amigos. Abren sus micros a cada rato. Tengan la bondad de Ay, abrir ahora sí, ¿no? un respeto al exponente, por favor. Cierren sus micros. Estarán pasando estas Sigue, por favor. Ya, perfecto. Entonces, como bueno mencionar, hay que tener en cuenta para el conocimiento del territorio esa caracterización, como ya lo mencioné ampliamente, la estructura del territorio, porque el territorio está, por ejemplo, articulado físicamente por un conjunto de vías. Esas vías articulan grandes centros. En el caso de Apurímac, sabemos que Abancay, por ejemplo, es un gran centro que tiene mucha influencia sobre el departamento, pero también tenemos otros centros que están surgiendo, que están teniendo un crecimiento acelerado en los últimos tiempos. Tal es el caso como el distrito de Chalohuacho, en la cual se viene desarrollando un proyecto importante como es el proyecto de las Bambas. Tenemos las dinámicas territoriales como un siguiente elemento del conocimiento del territorio. Estas dinámicas, como vuelvo a mencionar, son dinámicas cambiantes que van de acuerdo al contexto temporal, van tomando una ruta o una naturaleza bastante particular. Ahorita, por ejemplo, tenemos la dinámica de la presencia del COVID, ¿no es cierto?, que está generando también muchas repercusiones territoriales, como les vuelvo a mencionar, por ejemplo, el tema de la migración, que también ha sido bastante interesante, ¿no? Luego tenemos las funcionalidades. Las funcionalidades básicamente son los roles que cumplen los territorios respecto al sistema territorial en la cual está articulado. Entonces, aquí, por ejemplo, Apurímac siempre ha tenido esa funcionalidad territorial muy, muy influida, muy marcada por Cusco, una parte, y por otra parte por Ayacucho. Entonces, esa influencia, esa funcionalidad territorial, es importante también conocerla, pero a veces esa funcionalidad sobrepasa los límites político-administrativos. Eso también hay que mencionarlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los instrumentos territoriales que tenemos que promover también tienen que tener esa mirada de desarrollo regional, de integración regional, viendo que no solamente Apurímac está, como voy a mencionar, solo en la macrorregión sur, está con un conjunto de centros también importantes que en el dinamismo que genera esa interrelación entre los centros, está generando una influencia importante en su propio funcionamiento, ¿no? Luego, el siguiente componente que quiero mencionarles como parte de la ruta metodológica que se debería o que se está considerando como parte de la planificación es contar con un equipo técnico fortalecido. Quiero decir con esto que los instrumentos no pueden hacerse, digamos, de una manera digamos, personal por solamente uno o dos especialistas. Requerimos de un conjunto multidisciplinario, ¿no?, de especialistas que conozcan y que tengan toda esa mirada integral del territorio para poder analizar como tal. No analizar el territorio solamente por un aspecto físico, luego agarro otro documento y hago el aspecto biológico y hago otro documento con el aspecto social, sino requiero interrelacionar estos tres elementos importantes en el territorio para poder finalmente comprender y entender el conocimiento que tiene ese territorio. Requiero una participación social, porque también requiero que mis instrumentos sean lo más participativos posibles. Y ahí está el tema clave para Apurímac, que tenemos que llegar a fortalecer la concertación social, que los instrumentos que hagamos o que se estén implementando también tengan que tener ese fuerte componente de participación social, donde todos los actores claves puedan intervenir también en los diferentes momentos de su construcción. No quiero decir que en la parte que esto se agote en la parte técnica, sino que el instrumento de planificación también tiene un importante
espacio social donde hay que concertar, donde hay que difundir de qué trata el instrumento y así también se empodere ese instrumento de planificación en el territorio. Luego, como siguiente componente importante en esta planificación del territorio, es importante tomar en cuenta que debe haber una gobernanza territorial, es decir, los actores, los tomadores de decisiones, tienen que tener claro también que los instrumentos de planificación territorial no son instrumentos que se elaboran y se encarpetan, sino son instrumentos que se tienen que implementar. Y esa implementación parte por aplicar el instrumento, por usar el instrumento para poder, como vuelvo a mencionar, definir las prioridades territoriales, nuestras intervenciones o iniciativas en el territorio, tomando en cuenta esta información del territorio que te generan los instrumentos. Bien, continuamos. Bueno, aquí quiero un poco mostrar en esta lámina que el territorio es un sistema territorial, no es un territorio inerte, como vuelvo a mencionar, es un territorio que hay un conjunto de redes de ciudades, en este caso de los centros urbanos, tenemos una dinámica rural muy importante, que a veces en los instrumentos siento que la perdemos, ¿no? No tomamos con gran fuerza el análisis de la dinámica rural, porque Apurímac tiene un gran potencial productivo, por ejemplo, tenemos ahí todos los importantes valles que producen importantes dinámica productiva en la región, que hay que considerarlo, pero no de manera aislada, vuelvo a mencionar, en su relación con qué centros de comercio conectan, en su relación con qué redes de ciudades conectan, porque solo así vamos a poder generar también información que permita tener un territorio como departamento de Apurímac más articulado al interior, que eso es lo que está faltando de acuerdo a las últimas investigaciones que he podido realizar. Otro tema que quería también mencionar es que tenemos fuertes tendencias en el territorio apurimeño, ¿no? Hay una tendencia muy fuerte relacionada al tema de la gobernanza, que en los últimos tiempos ha habido esa, digamos, consolidación de los conflictos sociales que se han dado, porque hay un tema que hay que seguir fortaleciendo, que es la gobernanza territorial, donde los actores tenemos que entender que los instrumentos, como bueno mencionar, no se pueden construir solamente de una manera técnica, sino requerimos ese consenso, esa concertación social para fortalecer nuestros instrumentos y así poder tener, digamos, una sostenibilidad a largo plazo en las políticas que venimos implementando. Luego tenemos el tema de la densificación, tenemos las grandes ciudades, o en este caso, o las ciudades que vienen surgiendo, que vienen creciendo de una manera acelerada en Apurímac, están teniendo un crecimiento donde ya vemos que no hay donde, digamos, seguir ocupando el territorio, porque ya están ocupando zonas de alto riesgo, con alta exposición a remoción en masa, con alta exposición a inundación, y entonces eso genera también, digamos, un crecimiento desordenado, y eso hay que empezar a trabajar también cómo orientar políticas que permitan una adecuada ocupación del territorio, que no justamente genere o vulnere esos territorios que tienen una alta sensibilidad ambiental por ciertas componentes ambientales, como es la inundación o la remoción en masa. Lo otro es el aspecto rural, ¿no? Los centros, como las comunidades nativas o campesinas, en este caso, en Apurímac básicamente tenemos comunidades campesinas. Estas comunidades campesinas muchas veces tienen también muchos retos en la organización o en la forma como movilizarse en el territorio, porque muchos de ellos están desconectados de los centros importantes, y eso es un tema que hay que seguir trabajando en términos de articulación territorial, articulación vial en Apurímac, porque también ahí, como todo el territorio peruano del país también, tiene una fuerte desarticulación al interior, y eso es un tema que forma parte de las tendencias y que los instrumentos debemos de tomar en cuenta esas tendencias para poder hacer instrumentos cada vez con mayor pertinencia respecto a la realidad geográfica que tiene este territorio. Bien, quería continuar con la presentación para mencionar que la planificación del territorio tiene como unos 4 momentos bien marcados, ¿no? Este ciclo o ruta lo he tomado de un documento de este plan, que es un documento básico o un ciclo básico de cualquier tipo de planificación. Tienes el diagnóstico, donde tú elaboras el instrumento, tienes todo el conocimiento del territorio, haces trabajo de campo, entrevistas, construyes el instrumento, lo haces participativo. Ese es el diagnóstico. Luego viene la formulación, donde ya tienes esa identificación de los planes, las iniciativas que vas a desarrollar, articulado o respondiendo a esa información o ese conocimiento territorial que te da el diagnóstico. Luego viene una siguiente fase de la implementación. Y aquí yo quiero resaltar, y es por eso el motivo de esta lámina en este momento, es que la implementación es un momento de la planificación clave para poder finalmente aterrizar que toda esa información que has generado
se visibilice en las diferentes prioridades, en las diferentes iniciativas que tú decidas, digamos, desarrollar como parte de una política territorial. En esta fase de la implementación, muchos instrumentos, vale, no sé si, a ver si me escucha, muchos instrumentos generan, ¿no es cierto?, una muy interesante información, pero en la fase de implementación muchas veces hay cambio de equipo técnico o cambio de también autoridades, y esta implementación no es muy ágil todavía en el proceso de planeamiento, y es un tema que tenemos que también seguir fortaleciendo. Lo otro es el seguimiento y evaluación. Los instrumentos o los diagnósticos son instrumentos que se van actualizando conforme va dinamizándose el territorio, y entonces en ese entender, este seguimiento y esa evaluación debería también aterrizar en indicadores territoriales que nos permita también monitorear, por ejemplo, cómo está creciendo nuestro territorio en las diferentes ciudades que tiene Apurímac, o cómo está avanzando el tema de la articulación vial en términos de la conexión con los principales centros, tanto de comercio, las ciudades, los centros de producción. Y eso sería muy importante, ¿no? Contar con un sistema de monitoreo y seguimiento que permita también saber qué información es la estratégica para generarla en el marco de un instrumento de planificación estratégica territorial. Como he hablado en muchos momentos, o me he referido al tema del planeamiento, quiero también mencionar que el CEPLAN es la entidad nacional que dirige el sistema de planeamiento estratégico a nivel nacional. En ese marco, los ministerios desarrollan los diferentes planes estratégicos sectoriales, también tienen una función importante en este proceso. Luego tenemos los gobiernos regionales, que también elaboran sus instrumentos de planificación en general. Tienen los PDCs, por ejemplo, los planes de desarrollo concertado. En este caso tenemos el de Apurímac, que está vigente hasta el 2021, y también, bueno, revisando la información que tiene en el contenido, hay que actualizar mucha información, de hecho, porque está con un censo 2007, un censo ya desfasado, pero sin embargo también cabe mencionar que cada vez los instrumentos que desarrollamos requieren tener ese enfoque territorial, y todavía es un tema que se está fortaleciendo, no está aún culminado. Luego tenemos más abajo a los gobiernos municipales, provinciales, distritales, que también desarrollan sus planes de desarrollo concertado a nivel local, que también cada uno de ellos tienen un componente ambiental, social, cultural que desarrollan en sus instrumentos, pero cuando tú haces ese alineamiento o esa articulación entre los objetivos, claro, los objetivos básicamente de esos instrumentos, no hay mucha relación cuando tú hablas del nivel regional con el nivel local, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay un tema de seguir trabajando, uno, en el tema de la participación social, y otro de la gobernanza territorial, porque los actores a nivel distrital y a nivel provincial y regional, ¿no es cierto?, no solamente requieren poder tener visiones muy, de repente, parecidas, sino también articular los objetivos, las prioridades que queremos como departamento identificar y fortalecerla durante el tiempo que se desarrolle o planifique el instrumento de planificación territorial. Entonces, frente a ese contexto, hay un conjunto de instrumentos que estamos elaborando, los diferentes sectores, los diferentes gobiernos, los diferentes niveles de gobiernos, en este caso el gobierno regional de Apurímac, las provincias de Apurímac, los distritos de Apurímac. Y entonces, en ese contexto, nos presentan muchos retos en términos de la planificación del territorio, y que es importante ahora conocerlos. En primer lugar, Apurímac tiene un conjunto de, digamos, desafíos que se tiene que ir, digamos, conjuntamente, se va desarrollando los instrumentos, debieran de responder a estos desafíos. Vuelvo a mencionar lo siguiente, ¿no? Apurímac, por ejemplo, tiene un conjunto de ecosistemas muy importantes en su territorio, ¿no? Tenemos ecosistemas de bofedales, por ejemplo, que son muy importantes y son representativos en muchos ámbitos territoriales que tiene Apurímac. Tiene varios recursos de mucha importancia, y eso, por ejemplo, debemos de canalizarlos a través de sus instrumentos de planificación para poder potencializar su desarrollo, para poder potencializar también su mejora, su mantenimiento, y así también poder aprovechar o promover, ¿no es cierto?, los beneficios que podría producir estos ecosistemas en términos, por ejemplo, de servicios ecosistémicos culturales, servicios ecosistémicos naturales, propiamente en términos de embellecimiento del paisaje, ¿no es cierto? Pero también tiene otro componente importante, como es el aspecto equipamental, la infraestructura, ¿no? Que es muy importante, también es base para el desarrollo social, por ejemplo. Y tenemos un primer componente aquí, la movilidad del transporte. La movilidad del transporte es un tema vital, pero este mapa, por ejemplo, que está aquí en el margen izquierdo, es un mapa que yo lo he extraído del Plan de Desarrollo Concertado actual que tienen. Entonces,
Entonces, viendo este mapa, yo diría Cotabambas con Abancay, por ejemplo, son ámbitos que, bueno, por lo visto, sí, ¿no? Hay una buena articulación con las diferentes provincias que tiene el departamento de Apurímac, ¿no? Y aquí al otro lado tengo el otro mapa, que es un mapa provincial, básicamente de Cotabambas, respecto al departamento y los flujos que se están dando al interior de la provincia de Cotabambas en relación al Cusco. Sobre este mapa lo que quiero precisar es que los diferentes, digamos, acondicionamiento del equipamiento que se está dando en el territorio de Apurímac y en caso particular en la provincia de Cotabambas, están respondiendo muchas veces digamos, a las dinámicas socioeconómicas que se están dando, ¿no? En este caso, en Cotabambas tenemos la presencia de un proyecto importante, como es el proyecto de las Bambas, que está generando un dinamismo muy importante al interior. Y eso ha generado, por ejemplo, que el distrito de Chalohuacho, en la provincia de Cotabambas, sea quien más concentre, por ejemplo, la cantidad de equipamiento o de iniciativas de infraestructura que se están dando en la provincia. Lo mismo pasa a nivel del departamento, ¿no? O sea, el equipamiento o la accesibilidad de los servicios básicos se están concentrando básicamente en esa relación próxima hacia los centros, digamos, urbanos de mayor densidad poblacional, por así decirlo. Y eso es digamos, un punto importante a tomar en cuenta porque básicamente la planificación del territorio debe también mirar a poder masificar, a poder extender también esa distribución de la accesibilidad a los servicios básicos a aquellas áreas donde también no las tienen, como es el caso de las áreas que no son muy densas, pero que sin embargo no son muy densas, pero tienen una gran producción, por ejemplo, de la agricultura o una producción agropecuaria. Entonces, ahí está todavía el reto de poder seguir articulando, no solamente, o seguir dotando de mayor equipamiento a los centros urbanos, sino también a esos centros de producción que también requieren de los servicios básicos, los servicios equipamentales necesarios para seguir, digamos, apalancando la actividad productiva, como es el caso de las zonas productivas en Apurímac. Luego tenemos la actividad económica productiva, que también es un aspecto importante que tenemos que considerar como un reto para la planificación, porque finalmente el territorio el territorio de Apurímac tiene un sistema territorial en la cual los centros están articulándose siempre entre ellas, y sobre esa mirada también hay que tener claro nuestra visión, ¿no? De nuestro modelo de desarrollo. Yo ahí también quiero precisar que la visión y el modelo de desarrollo debe de plantearse mirando en cuenta o tomando en cuenta estos tres componentes importantes que ya a nivel mundial se conoce respecto a los principios básicos de la sostenibilidad, que es el aspecto socioambiental, el aspecto económico y el aspecto de gobierno o el aspecto político. La visión y modelo de desarrollo, si bien es cierto, tenemos ya ahorita una visión de desarrollo al 2050, que está aprobada por el último acuerdo nacional que se ha dado en nuestro país, que son básicamente enmarcadas en estos cuatro principios, ¿no es cierto? Las personas alcanzan su potencial igualdad de oportunidades sin discriminación para gozar de una vida plena. Debe promover una gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático, desarrollo sostenible con empleo digno y armonía con la naturaleza, sociedad democrática, pacífica, transparente y descentralizado, que garantiza una sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás. Bueno, con esto lo que quiero decir es que la visión y el modelo de desarrollo debe ser pensando, tomando en cuenta el conocimiento del territorio, pero también ese aspecto prospectivo que tiene el territorio, pero sobre todo ese modelo de desarrollo lo construyen los actores regionales y los actores locales. Puede haber procedimientos cómo elaborarlos, pero ese instrumento de planificación es más sólido, es mucho más empoderado, si es que los actores regionales y locales son quienes finalmente construyen y profundizan finalmente a qué visión de desarrollo quisiera llegar a Apurímac digamos, en el tiempo que se va a implementar determinado instrumento de planificación, tales como el Plan de Desarrollo Concertado, un ejemplo, ¿no? Que tiene una vigencia, y en ese tiempo hay que plantearnos una visión de desarrollo, y sobre esa base, ¿no es cierto?, plantearnos metas, indicadores, acciones que permitan finalmente fortalecer y construir y llegar a la visión de modelo de desarrollo que nos estemos planteando. Pero tomando en cuenta, ahora hay que tomar en cuenta estos cuatro factores que ya nos menciona el Acuerdo Nacional respecto a la visión del Perú al 2050. Ahora, entonces, frente a este reto, es necesario que como departamento nos planteemos también ciertas estrategias para poder fortalecer la ansiada planificación y la gestión del territorio.
Entonces, yo planteo que en primer lugar debemos de promover una articulación entre los diferentes niveles de gobernanza que hay en el territorio. Y cuando planteo esta gobernanza territorial, planteo también de que los gobiernos regionales tienen que articular con las municipalidades provinciales y distritales e ir de manera articulada, y también esa articulación debe partir también de esa, digamos, consenso en las visiones y en los modelos de desarrollo, pero también incluyendo a un actor importante como son las comunidades campesinas, que es un tema que aquí está en el gráfico agregado, pero sin embargo, muchas veces en nuestros planes todavía es un tema que nos falta fortalecer, ¿no? Entonces, incluir a las comunidades campesinas que también tienen sus propios planes de vida, ¿correcto? He conocido muchas comunidades en Apurímac que tienen sus planes de vida, lo han registrado, tienen toda una organización para poder implementarla, y también tienen un reglamento interno, ¿no? De funcionamiento, de entendimiento también de cómo ellos manejar su territorio. Es un aspecto importante en la cual debemos de fortalecer más bien las estrategias y las oportunidades que las comunidades también nos brindan respecto al manejo propiamente del territorio y a la visión constructiva y colectiva del territorio. Otra estrategia que planteo para poder fortalecer una adecuada planificación y gestión del territorio es que los instrumentos de gestión y planificación tengan que tener esa articulación, ¿no? Y esa articulación no solamente pasa por socializar con los gobiernos regionales o las municipalidades provinciales en una reunión y comparto mi plan, sino en los objetivos, en la metodología propiamente de los instrumentos, debiera también expresarse esta articulación en términos como, bueno, a mencionar, si la región tiene la visión de potencializar digamos, la amplitud o la potencialidad productiva que tiene el territorio, los niveles locales también debieran de tener metas o indicadores que apalanquen o que ayuden a fortalecer esta visión regional, como lo planteo. Entonces, eso pasa por una articulación de visiones, de objetivos y metodologías, pero donde también hay que incluir a la comunidad campesina como actor clave en el territorio. Luego tenemos la articulación con otros instrumentos de planificación. Aquí lo que estoy más o menos planteando es que los instrumentos de planificación requieren también tener esa fuerte mirada territorial. No solamente podemos ir pensando en que el territorio es, digamos, esa recopilación histórica o esa estadística que yo tenga, digamos, como información, sino requiero también tener esa mirada del territorio, y para eso requiero hacer mucho trabajo de campo o constatación de campo para poder verificar si realmente las políticas que estoy implementando van a responder a ese territorio o van a ayudar también a fortalecer, por ejemplo, la articulación de ese territorio, la accesibilidad a los servicios básicos o al equipamiento que tiene ese territorio, porque los territorios, como vuelvo a mencionar, siguen dinamizándose, siguen creciendo, ¿no? Aquí tengo una foto, por ejemplo, de una ciudad importante en Chalahuacho que está creciendo, ¿no? Y hay un crecimiento rápido, ¿no? En el tiempo, pero sin embargo este crecimiento, si no tiene un instrumento de planificación que lo oriente hacia dónde va a crecer, porque uno de los grandes temas que tenemos en las grandes ciudades como Chalahuacho es, está creciendo, pero el tema es, ya está creciendo tanto, que está creciendo en los lugares que tienen fuertes, digamos, consideraciones en términos de ambientales, en términos de zonas inundables, zonas de remoción de masa, y entonces ese crecimiento debiera ser también acompañado de una orientación que te permita también ocupar de manera sostenible los lugares más propicios, ¿no? Entonces esa planificación territorial debiera tener esa, digamos, finalmente ese objetivo, esa utilidad de pertinencia y de uso y ocupación en el territorio. Luego tenemos aquí la articulación también con los diferentes equipos multidisciplinarios que hay que generar. La planificación del territorio no se puede entender solamente por una especialidad, si me dejo entender, sino también requerimos el aporte de los diferentes especialistas, de las diferentes profesiones que están trabajando sobre el territorio, que tienen una importante mirada del territorio. Y aquí, por ejemplo, menciono, bueno, en mi especialidad soy geógrafa, menciono el papel del geógrafo, que es algo que tengo que resaltar, porque el geógrafo está preparado para poder hacer este análisis territorial, pero no va a trabajar solo, definitivamente, requiere del economista, requiere del antropólogo, requiere del biólogo, de las diferentes especialidades que tienen una mirada muy importante del territorio, pero que no requerimos esa mirada aislada, que requerimos esa mirada integradora. Y entonces ahí está justamente el papel del geógrafo de poder integrar las diferentes visiones que hay de los diferentes equipos multidisciplinarios para poder tener una visión más holística, porque justamente la visión del geógrafo es tratar de integrar todas las diferentes fuerzas o elementos que están en el territorio para poder dar una mirada más integral desde un punto de vista de las dinámicas, de los sistemas territoriales, y finalmente poder entender y conocer, ¿no es cierto?, de una manera más cercana a la realidad
realidad de ese territorio. Y eso conlleva a trabajar de manera multidisciplinaria. Ese es un poco el mensaje de esta lámina, ¿no? Luego tenemos la articulación con los instrumentos, incluyendo a las comunidades como actores claves. Aquí es una visita que he podido hacer a 4 comunidades campesinas en el ámbito de la provincia de Cotabambas, haciendo mucho campo, porque para poder plantear algún diagnóstico, algún estudio de un territorio hay que hacer bastante entrevista, entender un poco cuál era su lógica, por ejemplo, de organización antigua, actualmente cómo se organizan, cuál es el papel de la mujer, y qué cambio está teniendo, porque ese papel que tiene, por ejemplo, las mujeres en las comunidades campesinas, con la llegada de los últimos proyectos o iniciativas que hay en los territorios, están cambiando su dinámica de organización, el rol que cumplen, las iniciativas o los espacios de participación en la cual están participando y están gestionando. Entonces, eso es importante también, sí, y por eso que ahí lo que quiero también compartirles es que para poder fortalecer la planificación y la gestión del territorio, requerimos también tener esa mirada al interior, esa potencialidad endógena que tiene el territorio, no mirar solamente hacia dónde vamos, que es importante, que ya a través del planeamiento estratégico me lo dicen, pero requiero también articularlo y anclarlo, cómo eso está respondiendo o respondería respecto a la potencialidad endógena que tiene mi territorio. Y la potencialidad endógena son sus recursos y las personas, las sociedades que están en ese territorio. Bien, una siguiente estrategia para fortalecer la planificación y la gestión del territorio es fortalecer los arreglos institucionales que hay en ese territorio. Es decir, trabajar mucho en el tema de la incidencia política. Los actores tienen que estar convencidos de que la planificación del territorio es el camino para poder finalmente promover el desarrollo sostenible, la adecuada ocupación del territorio. Tienes aquí, por ejemplo, las acciones de difusión y sensibilización. Es muy importante porque mucho se dice, nadie conoce lo que no sabe, ¿no? Entonces hay que hacerlo conocer en qué trata el instrumento, las bondades que tiene para poder finalmente sumar esfuerzos y poder todos aportar a una misma visión de desarrollo. Tenemos que tener un presupuesto para poder desarrollar estos planes territoriales, hay que usar información territorial, sí, existe mucha información, pero si lo quieres hacer a nivel regional, es posible que sí, es bastante muy útil, pero cuando ya vas a nivel local requerimos también hacer mucho trabajo de campo para poder generar información territorial lo más cercana a la realidad geográfica que tiene ese territorio. Y otro aspecto muy importante y que mueve, creo que yo, todo el ciclo institucional es el capital humano con la que contamos, ¿no? Es decir, la disposición, los arreglos institucionales que finalmente el capital humano brinda, y institucionales que requerimos para poder fortalecer la planificación del territorio. Y bueno, para culminar esta presentación, me he permitido poner en vista 2 conclusiones básicas. Primero, la planificación territorial no se puede dejar de lado si es que no le das esa mirada desde el desarrollo regional. Como vuelvo a mencionar, ir más allá de la mirada político-administrativa, donde acá acaba mi límite, hasta ahí voy a analizar, sino la mirada del territorio requiere esa mirada del contexto, del sistema territorial, de las relaciones que hay en el territorio en términos sociales, culturales, y también entender las nuevas dinámicas que en ellas se están dando, y que esas nuevas dinámicas están generando importantes impactos en el territorio, que hay que sumarlos, hay que considerarlos y incorporarlos en los instrumentos de planificación territorial desde esa mirada regional. Lo otro que quería también precisar es que no se puede seguir planificando si es que nuevamente no miramos o no prestamos atención a la conectividad que hay en los centros poblados. La conectividad que hay en los centros poblados nos están dando ya, yo creo que hay un indicio de cómo se está dinamizando el territorio, cómo está funcionando el territorio, y sobre esa base también poder establecer iniciativas que permitan fortalecer la articulación de los territorios, considerando también que hay nuevos territorios que están emergiendo, que están teniendo una funcionalidad muy distinta a la que tenían antes, y ese entendimiento la tenemos que incorporar en los instrumentos de planificación para hacer más sostenible, como vuelvo a mencionar, nuestras intervenciones. Y bueno, entonces como siguiente presentación ya finalizando la ponencia, es presentarles este mapa del Perú, que yo misma lo he elaborado, y entonces lo que quiero mostrar con esta lámina
del departamento de Apurímac es que tenemos muchas potencialidades como territorio, tenemos una articulación muy importante que nos vincula a Cusco con Abancay y no solamente es esta articulación, sino también todo lo que hay al interior, tanto en Cotabambas como en Antabamba, en Andahuaylas, en Chincheros, donde hay una importante dinámica productiva, por ejemplo, que se está generando, la dinámica del comercio, pero todavía los instrumentos hay, digamos, falta fortalecer esa información que hay que generar, porque no solamente es decir, aquí hay 20 personas, aquí hay 30 personas en términos poblacionales, por ejemplo, sino decir, ¿dónde se están moviendo las personas? ¿Hacia dónde están yendo la población? ¿Cuáles son los territorios que más concentran población? ¿O cuáles son los territorios que están expulsando, por ejemplo, población o mano de obra? Como ese es el caso que se está dando en términos del marco del COVID. Y entonces ese tipo de análisis son importantes, tener esa mirada para que, como vuelvo a mencionar, nuestra planificación sea lo más real, mirando a esa realidad que tenemos en el territorio, considerando también el contexto en el que nos encontramos, que es muy importante, es un contexto en este caso de Apurímac, que está en la macrorregión sur, y no debemos de perder de vista ello, y también tomando en cuenta esa importante articulación que tiene con el sur, ¿no? Tiene una importante articulación con Arequipa, con Puno, con Madre de Dios, y esto le da una ventaja importante en términos de comercio, en términos de dinamismo. Y bueno, con eso quería terminar mi presentación esta tarde. Dejo mi correo por si hay algunas consultas, por favor. César, tu micro está cerrado. Disculpen. Bueno, Nancy, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por esta forma de hacernos entender nuestro interior del país. Por favor, ¿podrías cerrar tu pantalla? Entonces, agradecerte, como te decía, el tiempo que nos ha dado, nos hace entender en todo caso de que tenemos que unirnos para trabajar de una mejor manera y tener esa planificación que tú estás planteando, ¿no? Porque la planificación es importante. Solamente acá, por ejemplo, en Lima, por decir, ¿no? La última planificación de Lima como territorio tiene del año 1940. En el año 1940, después del año 95, si mal no recuerdo, hubo un intento de una planificación y recién hace poco, el año 2012, 2013, también hubo otro intento, pero sin embargo se van cerrando, se van quedando ahí. En base a eso, quisiéramos preguntarte, mi pregunta sería, para la planificación que se hace, generalmente siempre hay una demora en la presentación de los estudios, a pesar de que ya existen estudios, pero hay una demora en la presentación de los estudios y de compaginar en todo caso el estudio para presentarlo como un proyecto. Para la aprobación de esa planificación, ¿de quién depende? ¿Más de los funcionarios públicos conjuntamente con los profesionales o de las autoridades que necesitan de repente tener esa aprobación respectiva en los consejos digitales, consejos provinciales, en la misma región, ¿no? Entonces, por ahí estaría mi pregunta en primer lugar. Vamos a abrir un poco la sala para conversar y que haya intervenciones al respecto y hacerte las preguntas. De repente juntar unas 4 o 5 preguntas y poder responder, después hacer otra igual de esa manera, por favor. Adelante, los que quieran conversar pueden abrir su micro, el que quiera hablar. Damos primero pase al doctor Domingo, que es el presidente de la FEDIAT, para que dé su saludo también. Muy buenas noches. No sé si me permiten, por favor. Permítame un ratito, por favor. Saludar un minutito, por favor. Sí. A nombre de la Federación Departamental de Apurimeños, nuestro agradecimiento a la señorita Nancy. Evidentemente, el valor tecnológico, el valor técnico aportado por los profesionales es muy importante, pero este aporte técnico debe coincidir también con la actitud política. Creo que las recomendaciones, el análisis demuestra de que no se aplica la propuesta técnica, no coincide con la decisión política. Prueba de ello, digamos, la descentralización no obedece a la propuesta que nos plantea de un concepto, digamos, articulador de Apurímac. Por otro lado, digamos, la necesidad del desarrollo con equidad tampoco se da. En ese sentido, quisiéramos preguntarle cómo
hacer valer, digamos, las propuestas técnicas para una decisión también oportuna políticamente. Muchas gracias. Gracias, Domingo. Creo que Julián quería hablar. Por favor, si podían levantar la mano, ahí hay una para tenerlo presente, o si no, veamos a ver, Julián, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches. Un agradecimiento por esta ilustración, aunque llegué tarde. Me gustaría hacer un poquito de memoria. Hace 6 años se ha llevado a cabo en Tambobamba, capital de la provincia de Cotabambas, una planificación similar a la expuesta por la especialista, con la denominación de zonificación ecológica económica, y existe esa planificación. Aquí lo que está faltando es la voluntad política del alcalde y sus 9 regidores en la capital, pero también en la circunscripción distrital, ¿no? De los 5 alcaldes más, a nivel de ellos, pero cada vez que cambia las gestiones, se van al tacho este tipo de planificaciones, este tipo de valiosas herramientas. La verdad es que el pueblo también tiene una memoria totalmente frágil, olvida lo que se está planificando y después otra vez retoma la deriva, el hábito de la mala costumbre de hacer al día todas las cosas de repente a lo que salga. La verdad es que yo, en mi condición de ser ex autoridad del pueblo de Cotabambas, de Cutajpampa, me da pena de que gastando tanto dinero se hace planificaciones, se hacen esfuerzos de gasto de dinero y luego para nada, ¿no? Es como el ejemplo de la jugada en el tiempo de Kuczynski, también, ¿no? Las mesas de concertación que no tienen ningún fruto. La verdad, esto, aquí lo que falta es la decisión política. Para eso sugiero de que el pueblo que tenga memoria del pasado, del presente y piensa para el futuro, ellos son el grupo selecto que deben ser incorporados en cada municipalidad o gobierno local como ente de consulta y también para poder hacer respetar la institucionalidad de estos instrumentos. Muchísimas gracias, muy amable. Usted, puntuales, por favor, Dionel. Adelante, Dionel. Sí, muchas gracias. Gracias a Nancy, que es una colega de San Marcos, y veo también que hay varios colegas aquí de geografía en esta reunión, y yo quisiera hacer algunas preguntas a Nancy para quizá tratar de abrir esta discusión. Me parece que la legislación es importante y en el país lamentablemente no tenemos una ley de ordenamiento territorial, y también poco a poco las pocas normas que existían para impulsar este proceso se han venido, entre comillas, desmantelando. Nancy es funcionaria del Ministerio del Ambiente, y como funcionaria me gustaría que me responda en términos de cómo ve este proceso ella, de desmantelamiento de este proceso de ordenamiento territorial en el Ministerio del Ambiente, pero también cómo ve este nuevo proceso emprendido por la Presidencia del Consejo de Ministros de institucionalizar en esa instancia este proceso tan importante para el país. Actualmente se está elaborando una propuesta de ley de ordenamiento territorial donde se están haciendo algunas consideraciones importantes y definitivamente donde el Ministerio del Ambiente no será más el ente rector. Entonces, a mí me gustaría que ella, como una profesional que está dentro de este proceso y que nos ha presentado y muy bien todo el tema de la planificación y el resto de instrumentos que existen para planificar el territorio, sería muy importante que tenga esto, que podamos abrir esta discusión, ¿no? Y que nos pueda responder también muchas gracias. desde este punto. Muchas gracias a Dionel. Marta.
Yo quisiera intervenir. Sí, Marta, adelante. Buenas noches, soy Marta Alvarado. Hola. Excelente la exposición de la profesional que ha disertado. Para mí es, yo digo, ella nos dice, bueno, todo es cambiante, todo es un proceso, ¿no? Incluso la planificación no es estática. La planificación se da como se va dando. Si hay un fenómeno natural y vemos que ha pasado el huaico por ahí, entonces sabemos que ahí no se puede planificar, sabemos que ahí no puede haber casas. Lo que nuestras autoridades y todos nuestros gobernadores acá en Lima, empezando por Lima, ¿no? Después del fenómeno social del terrorismo, vinieron y todos los cerros de Lima Norte, Lima Sur fueron poblados sin una planificación. O sea, no hay una planificación siquiera de antesala donde diga, no, si acá va a haber una residencia humana, acá tiene que haber, estas áreas son áreas protegidas, tienen que ser áreas verdes, ¿no? Por eso es que vemos que tuvieron que hacerse parques zonales para poder, digamos, brindar acá en Lima a los niños, a las familias, un sitio de recreación, porque tú ves casa sobre casa sobre casa como casinos, como naipes, ¿no? Entonces, eso también está pasando en Andahuaylas. Cuando tú vas cerca al río Chumbao, las casas ya están cerca al río, ya no hay río, ya no hay ribera, ya no hay las piedrecitas lindas que tú veías, levantaban las piedras, ya no hay paisaje, ya no hay, entonces eso significa que no ha habido planificación, que no hay una planificación, significa que cada alcaldía, el mismo gobierno regional, los mismos gobiernos locales necesitan de una persona especialista en planificación urbana, de una persona especialista en la planificación del ambiente. Miren cómo ahora pasado hemos tenido 100 días para que el Ministerio del Ambiente presentara una ley en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima, en coordinación con los gobiernos locales, acerca, por ejemplo, de las ciclovías. Declarar, por ejemplo, que toda la avenida Ricardo Palma, la mitad era transitable, por decir, para ciclovías. Y eso no ha pasado. No ha pasado. Hemos tenido la oportunidad, la única oportunidad, de acá se repetirá en 100, 110 años, de poder planificar mejor la ciudad para el ciudadano, no para los vehículos, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, lo que yo quiero decir es que los alcaldes tienen que poner sus barbas en remojo, no decir que hemos planificado, y la planificación es dinámica, no es permanente, ¿no? Gracias. Okay, listo, Marta, gracias. Vamos a terminar ¿Me permite, por favor, intervenir? Perdón, ahorita vamos a terminar esta reunión de preguntas con la señora Alicia y después sí, vamos otras preguntas. Pero antes de eso, antes de la señora, quisiera en todo caso leer acá algunas cositas que han escrito en el chat, ¿no? Dice Lima, Dante dice, Lima y sus intereses siempre se han de imponer que no existe una reforma integral del Estado. ¿No? Carlos Enrique dice la solidificación económica es el estudio científico y técnico inicial o etapas o una para el ordenamiento territorial. Tambobambo, falta hacer las demás etapas. Adelante, Alicia, por favor. Sí, buenas tardes, o ya buenas noches con todos. Y primero felicitar a los organizadores, a la institución federal y a Nancy, ¿no? Egresada de nuestra escuela de Geografía de la Universidad de San Marcos. Y mi pregunta va en relación a esa contradicción o dicotomía que siempre existe entre lo que es lo normativo, lo que se plantea como la planificación, las definiciones teóricas de planificación, de gestión, y también lo que plantea CEPLAN y estos objetivos del Foro del Acuerdo Nacional, ¿no? Y al mismo tiempo que dentro de lo que Nancy nos ha presentado, dentro de su ponencia de los retos en la planificación y la gestión territorial en Apurímac, ella nos presenta dentro de las estrategias, de las propuestas, el de fortalecer la articulación entre actores, ¿no? Y están los actores de los distintos niveles nacional, subnacional y las comunidades. Pero justamente creo que hay un problema muy grande y que ya estamos muy cerca del bicentenario y en 200 años
no se le ha podido dar a las comunidades el papel de un interlocutor con los mismos derechos, con el reconocimiento de un par, de alguien que está al mismo nivel de los demás actores. Al contrario, Apurímac y todas las áreas en donde se encuentran proyectos mineros han caracterizado por ser áreas de conflictos. Y Apurímac, Cotabambas, varias veces ha estado en la preocupación nacional por fuertes conflictos. Y estos conflictos eran las comunidades protestando por la violación de sus derechos. En 200 años no se ha podido darle un reconocimiento de un par al mismo nivel que los otros actores a las comunidades. Entonces, yo veo una tremenda contradicción, ¿no? Como decía yo al comienzo de mi intervención, entre las definiciones teóricas, entre lo que aparece entre los objetivos del Acuerdo Nacional, y me llama tremendamente la atención este objetivo del Acuerdo Nacional, ¿no? De que dentro de 50 años darle a las personas que alcancen su potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación para gozar de una vida plena. Para el año 2050, para el que se plantea este objetivo, faltan 30 años. En 200 años de vida independiente no se ha logrado reconocer a las comunidades como un par, como alguien al mismo nivel, ¿no? Entonces, yo creo que está bien las definiciones, los objetivos, pero en nuestro país creo que realistamente hay un tremendo divorcio entre lo que se anuncia en la Constitución, en las leyes, en los acuerdos, entre los objetivos, visión, misión de las instituciones. Hay un tremendo contraste con la realidad. Y si nosotros no logramos ese empalme entre las propuestas, los discursos y la realidad, nunca vamos a llegar al desarrollo, no vamos a poder superar todas estas inequidades, contradicciones sociales, ambientales que existen. En ese sentido, para finalizar, creo que sería muy valiosa la intervención, la participación, no solamente del nivel del gobierno regional, sino de federal, ¿no? En tanto institución, en tanto federación de instituciones regionalistas, ¿no? Y Nancy en su ponencia ha remarcado mucho la importancia de no ver a Apurímac como un lugar, sino como parte de un todo, o un subsistema, ¿no? O sea, el todo es el país y un subsistema es el sur, ¿no? Y no verlo aislado, desligado de sus articulaciones viales, sociales, económicas e históricas, ¿no? Muchas gracias. Okay, muchas gracias a usted, señora Alicia. Sí creo que es importante lo que han manifestado, por eso decimos nosotros, queremos visibilizar en todo caso todas las veces que se puedan, de todos los problemas que subsisten hasta ahora, como han mencionado, 200 años de república que todavía no se ha solucionado. Creo que parte también de la condición política del Estado y parte mucho de nosotros que no hacemos todavía casi nada por lo que es nuestro Perú. Nancy, por favor, a ver si podías resumir en tus respuestas ahí con todos los que te han hecho preguntas, por favor. Muy bien, César, muchísimas gracias. Y bueno, agradezco las preguntas de todos los, digamos, los participantes, entre ellos he tenido grata sorpresa de algunas, digamos, de las preguntas muy importantes. Bueno, ahí tengo varias, es que las he ordenado, dándole una lógica. Bueno, en primer lugar, hay un grupo de preguntas que digamos, orientaban a precisar
cuál es digamos, de qué dependía este instrumento de planificación territorial, cuando muchas veces pasa la gestión, ¿no es cierto? Y el instrumento no se emplea, no se aplica, no se implementa. Entonces, ¿de qué depende ello? Entonces, algo que yo resalté en mi presentación en una de las láminas era de que toda planificación y gestión del territorio, luego de haber formulado el instrumento, requeríamos, ¿no es cierto?, implementar el instrumento como tal. Y esa implementación implica que ella deba ser utilizada en las diferentes iniciativas y proyectos de desarrollo. ¿Cómo podemos, digamos, hacerlo como que más vinculante? Estos momentos, porque por ahí pasa un poco el tema central. Bueno, de la experiencia que se ha tenido en diferentes territorios, lo más recomendable sería de que los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales y distritales que tienen la función, la normativa, ¿no es cierto?, de poder formular los instrumentos, por ejemplo, podrían reglamentar el uso y la aplicación de los instrumentos de planificación territorial. ¿Y por qué? Porque a través de esa ordenanza o esa reglamentación que la harían, ¿no es cierto?, que daría a efectos, ¿no es cierto?, de solamente aplicarlo en una gestión, sino que gestión la que venga sea la que tenga que verse, digamos, un tanto condicionada para poder aplicar el instrumento de gestión territorial que se ha elaborado con tanto esfuerzo, en tanto tiempo, con tanto presupuesto y tanto profesionales o equipo multidisciplinario, ¿no es cierto?, poder asegurar su implementación. Lo otro pasa por un tema institucional, es decir, ¿cómo logramos que esto se implemente? Obviamente lo logramos si es que la institución, en este caso el gobierno regional, la municipalidad provincial, las municipalidades provinciales de Apurímac, en este caso los distritos de Apurímac, ¿no es cierto?, trabajan con las instituciones, con las organizaciones y las fortalecen también a ellas y las empoderan en esos temas de la planificación territorial, como es el caso que lo ha mencionado muy bien Federal también como una organización, ¿no es cierto?, debiera estar en esos espacios de concertación, de participación, donde se difunde, donde se valida los instrumentos de planificación territorial, para que el instrumento no solo sea un instrumento que la construya un equipo técnico o algún tomador de decisión, sino también sea socializado finalmente a los diferentes actores claves que están en ese territorio. Por ejemplo, también otro espacio puede ser que los instrumentos de planificación, cada uno de ellos entiendo que tienen como una suerte de comisión técnica, donde están representados las diferentes instituciones o organizaciones sociales en el departamento de Apurímac. Eso, por ejemplo, es un espacio clave, el que ese espacio de participación, ¿no es cierto?, sea retroalimentado, empoderado, para que finalmente se pueda dar seguimiento, cumplimiento a la implementación de los instrumentos y vayan más allá de su formulación y aprobación. Eso sería un punto clave.